No se diga más por Top Latina. Y precisamente vamos a darle la bienvenida a Heidi Rosario, quien es directora y cofundadora de Mogur Grupo Empresarial. Bienvenida. ¿Cómo estás, Heidi? Muy bien, muchas gracias por este espacio. Bueno, hay que decir que Mogur es una empresa, precisamente, es un grupo empresarial dedicado a todo lo que es investigación de mercados y opinión pública. Y como parte de los estudios que permanentemente hacen acá en el país, acaban de hacer recientemente, y tienes Heidi con ella los resultados de este estudio que estuvo enfocado en todo el tema de la opinión de la población dominicana alrededor de la serie de propuestas de reformas que hay por parte del gobierno. Cuéntanos, si quieres vamos de lo general a lo específico. Excelente. Porque si hablamos de la reforma fiscal, me imagino que los números rojos de la encuesta están muy intensos, ya debe ser como vino tinto. Pero en todo caso, en general, las reformas propuestas por el gobierno, ¿cuentan o no cuentan con el apoyo de la población? Y cuéntanos más o menos cómo están esas cifras. Sí, tú sabes que con el tema de las reformas, yendo muy de lo general como tú decías, hubo una dinámica que se dio en la medición del mes anterior, y es que hubo una polarización interesante en la población, porque antes de que saliera el primer borrador de la reforma fiscal, que es la que más impacto ha tenido y la que más exposure se le ha dado a nivel mediático, había una polarización, y es que había opiniones en contra, había opiniones a favor, y había de repente un grupo de un 19 punto y tanto de gente que decía, bueno, no tengo una opinión formada sobre todo este tema. Sin embargo, a 2 semanas después de esa medición, cuando sale el primer borrador de esta reforma, los números se agudizaron, y obviamente las posiciones que estaban en contra pues se muestran en un 50 y tanto %, y ya pues sí hay una posición de toda la población, y todo esto de la vista pública pues ya no hay más nada que hablar. En el caso de las otras reformas, por ejemplo, la reforma constitucional, sí, ¿cuáles datos se arrojaron? Sí, con el tema de la reforma constitucional pasa que todo este ruido que viene haciendo la reforma fiscal, pues la gente ya se bloqueó. Porque cuando hicimos la medición otra vez, antes de que saliera el primer borrador, la gente simplemente decía, bueno, mira, o no tengo una posición tomada, que era un 23% en ese momento, o mira, la verdad es que no estoy necesariamente en contra. Era como una posición más neutral. Exacto, como más neutral. Sin embargo, luego de que salió todo esto, pues la gente simplemente dice no reformas. Entonces se nota que hay un sesgo general en la población con todo este tema de las reformas. Sí, yo creo que el nombre habrá que cambiarle, sí, yo creo ponerle que sí, otro artilugio ahí para suavizar, porque nosotros decíamos días atrás, sin tener estos datos, que por lo menos la reforma constitucional no es un tema que atañe a la población en general, sino quizás a la clase política, a la clase que estudia derecho o que maneja estos temas. Sin embargo, la reforma fiscal, como sí va a los bolsillos y afecta a los bolsillos directamente de todos los consumidores, si la gente se interesó por ello. Es correcto. Yo soy muy abanderada de que los estudios deben tener mucho cuidado en el diseño, porque, por ejemplo, si tú le preguntas a la gente, ¿y qué tal la reforma constitucional? Ok, tú has leído algo sobre la reforma constitucional, muy probablemente la gente te diga, mira, la verdad es que no, pero no estoy a favor, porque es que ya la gente otra vez tiene un bloqueo, tiene un sesgo generalizado con todo ese tema de reformas, y la gente simplemente te dice, no, yo estoy en contra. Por si acaso, ponle que no, y estoy en contra. Fíjate que yo no sé si a ustedes les pasa, pero y la verdad es que no he notado si a nosotros en esta cabina nos ocurre, pero yo suelo escuchar muchos programas, y ya los comunicadores y periodistas estamos hablando de reforma, y uno automáticamente, probablemente se están refiriendo a la constitucional, o a la laboral, porque hay una laboral, y uno también automáticamente piensa en negativo sobre la fiscal. Es un tema importante. Sí, es así. Pero hay números. Sí. Heidi, cuéntanos un poco, vamos a ir un poco más allá. Sería bueno, 2 semanas antes y 2 semanas después. Así es. Bueno, nosotros tenemos varios números que trajimos, que queremos ver con ustedes, y no solo sobre la reforma, sino de manera general queremos ver
un poco cómo la gente ve que va el país. Una de las cosas que se medía en este estudio de opinión es cómo las personas ven o cómo el ciudadano ve que va el país de acuerdo a lo que ocurre en la República Dominicana. Y vemos que hay también una opinión polarizada donde el 44% de la gente piensa que va por el camino correcto y un porcentaje similar dice que va por el camino equivocado. Hay una posición de un 12% de la población que dice que no sabe o simplemente optó por no responder. Del mismo modo, también preguntamos que cuál es la principal preocupación que tiene usted y su familia. Y la gente está muy atada y esta tendencia se ha mantenido por los últimos meses. Casi un 40% dice que el costo de los alimentos o el hecho de que el ingreso de la familia no le da para cubrir las necesidades básicas. Claro, y de allí gran parte entonces de que el tema del efecto de la reforma fiscal correcto hubiera tenido el impacto que tuvo. Así es. En segundo lugar, desciende en un 20% la inseguridad ciudadana. Y yo le comentaba a Alex... ¿Cómo desciende? Digamos que hay un 38% y luego en términos de tendencia o de importancia, en un 20% tenemos la inseguridad. ¿Cuál es el problema que más te preocupa? A tu familia. 30 y tanto costo de la vida. Exacto. Y el segundo 20 y tanto el tema de inseguridad ciudadana. En el caso de la inseguridad, entonces, esto ha descendido a lo largo de los meses. No, de hecho subió 2 puntos la tendencia de la importancia que la gente le está dando a esto como una preocupación ciudadana. La inseguridad en términos de crimen, robo y asaltos concretamente. O sea, que el hecho de que tenga un 20% en esta medición es bastante importante porque está tomando mayor habla de lo dinámico. O sea, si el tema del momento ahora, si salimos a hacer encuestas y el tema del momento es la incomodidad que tienen las personas por el alza de los precios, por la reforma fiscal, obviamente que el primer incidente que las personas van a tener al momento que le preguntes es el tema de los precios. No es que quizás los otros problemas hayan desaparecido, sino correcto, que el que la persona tiene latente. Y hablando de eso, que depende mucho del momento en el que se hagan las entrevistas o las encuestas, ¿ha habido algún momento, por ejemplo, en los últimos meses, ya vamos a volver al estudio, pero ha habido algún momento en el que, por ejemplo, el tema haitiano ha sido la principal preocupación de los dominicanos? No la principal, pero sí donde ha tomado un mayor índice o una mayor tendencia. Es así. Por ejemplo, nunca ha sido el problema que más número nos preocupa. uno, no. Hace un año estuvo entre los top. Exactamente, puede estar dentro de los top. En este caso sigue dentro de los top, por ejemplo. En el tercer lugar tenemos la crisis energética, que sigue siendo, y ustedes lo saben, y luego de ahí está el tema de la migración. O sea, que sigue estando, exactamente, sigue estando con un 8%. Luego está el desempleo y la corrupción del gobierno con 5%. Pero podemos decir que lo que ocupa la mente de los dominicanos es poder solventar sus costos básicos. Así es. Llegar a fin de mes. Llegar a fin de mes. Llevar el pan a la mesa. Sí, un dato muy importante que a mí me llamó mucho la atención de este estudio es que cuando vemos los datos demográficos, vemos que el nivel de educación de la gente de un 30% es un nivel de educación alto. Y luego vemos que el nivel de ingreso está por debajo de 55 mil pesos. Entonces eso como que no tiene mucha relación, no tiene mucho sentido a nivel de ingreso con el nivel de educación si tú cruzas esas dos variables. Claro, aquí hay mucha gente con posgrado. Correcto. Que no tiene una buena oferta laboral. Un buen ingreso. Es que los salarios son bajos. Los salarios son bajos. Dicho. Hay gente que se va a España, hace una buena maestría y viene a trabajar en un call center. La fuga del cerebro. Gracias. Así es. ¿Y qué otros datos ustedes detectaron que no son el día a día del dominicano? Por ejemplo, como el turismo, ¿qué otros datos interesantes pudiéramos? A mí hay un dato que me llamó mucho la atención y es el tema. En el turismo. Sí, a mí, mira, a mí hay algo que me llamó mucho la atención. Yo soy mucho como de ver datos raros y tiene que, o sea, los voy a sacar totalmente de todo lo que estamos hablando y ustedes van a decir qué es esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y el tema, nosotros preguntábamos cuál es su religión o su afiliación religiosa. Importante. ¿Cómo va Y, eso? y a mí me llama mucho la atención porque yo que tengo más de 15 años trabajando en este sector, veo que, tenemos la misma tendencia de que tenemos un 37% de la población dominicana que dice que es católica. Eso obviamente no nos sorprende. En segundo lugar tenemos un 33% que dice que es evangélica o protestante. Pero yo veo que tenemos un 25% que dice que no tiene ninguna afiliación religiosa. Eso va a los jóvenes. Correcto. A mí me llama muchísimo la atención porque esto tiene
Claro, un antropólogo, un sociólogo tenemos aquí. Porque te va a boicotear el comentario. Pero a mí me llama mucho la atención y me preocupa genuinamente, porque esto tiene un impacto obviamente en la forma en la que la población va a abordar los temas desde el punto de vista ético, desde el punto de vista cultural, hasta desde su cotidianidad. Obviamente la gente va a tener un filtro distinto si no tiene obviamente yo no soy una persona religiosa, simplemente estoy hablando desde un punto totalmente objetivo. Si una persona no tiene digamos que lo estoy viendo desde la comunidad como tal, desde el colectivo. No hay una cohesión social que vaya en la misma sintonía, porque tú estás diciendo que hay una cuarta parte de la población que va a ir en una dirección y tú tienes un 37% que va en otra dirección, y eso obviamente va a afectar. Heidi, al tema de la metodología y cómo está funcionando todo este tema de la investigación. Sus afiliaciones, porque ustedes representan localmente un branch de negocio importante de Google, por ejemplo, leí un branch. Muy bien, ahí mi paquetito de inglés de hoy. Cuéntanos. Qué bueno que tocan ese tema. Pero ya es que no me dejaron hacer la pregunta. Si ustedes me lo permiten. Tienen que coger su ticket. Heidi, yo lo que quiero saber es, en el caso de ustedes y este estudio en particular, ¿cuál es la metodología utilizada? ¿A cuántas personas se llegó? Si es nacional, si es solamente la capital. Sí, nosotros trabajamos una metodología a nivel nacional. Trabajamos con una muestra de 1.200 casos. Normalmente las muestras nacionales se toma en nuestro país, la mayoría de las agencias lo hacen así. Trabajan con una muestra representativa para poder tener resultados por macroregiones y luego poder entrar dentro de, valga la redundancia, de esos datos. ¿Qué otra pregunta me hacías? A nivel metodológico, trabajamos con una muestra con un método telefónico y también presencial. No se capturaron datos de manera online, pero también es una posibilidad dentro de este tipo de estudios. ¿Y qué tan confiable es la metodología que ustedes utilizan? Porque, por ejemplo, ahora mismo no estamos en campaña y no suele haber ese tipo de suspicacias, ¿verdad? Pero cuando estamos típicos en campañas electorales, que hay 1.000 encuestadoras y todos los partidos se inventan una encuesta de donde quieran inventársela, se la sacan de un sombrero. ¿Cómo sabe uno cuando una encuesta es certera? O sea, y uno puede confiar. ¿Hay alguna manera de filtrar las respuestas? Sí, hay varias formas. Primero, una encuestadora seria debería manejar márgenes de error y debería poder decir que su muestra está pensada con un margen de error. Esta, por ejemplo, tiene un margen de error de un 3%, un 3.2%. Esto significa que los resultados pueden variar en ese mismo porcentaje hacia arriba o hacia abajo. Eso es simple. Más o menos. Eso es lo que quiere decir cuando se habla de un margen de error. Y lo otro es que las empresas y las instituciones deberían contratar agencias serias, agencias que estén afiliadas a los gremios. Hay varios gremios en nuestro país. Uno de esos gremios es ADIMO, que es el gremio de las empresas de investigación de mercados. Está ESOMAR, que es un código internacional al que nosotros estamos adheridos también. Está UAPOR, que también es somos signatarios nosotros también, es un gremio internacional también, que es de la opinión pública. Mogur también es parte de UAPOR. Nosotros también pertenecemos a la Cámara Americana de Comercio, a ANGE, entre otras asociaciones. Yo creo que eso también de alguna forma ayuda a filtrar, ¿no? Que se trabaje con empresas serias que tengan ese avance. Yo quería... Adelante. Dime más. Y vamos lo trae. Yo voy a arrancar yo, espérate. Dale, sí. A nivel de demarcación, ¿cuáles diferencias importantes encontraron ustedes con estos puntos que ya nos mencionaste ahorita, como la reforma, seguridad, alimentos, etcétera? Sí, normalmente en las zonas rurales se encuentra, casi siempre es así, se muestra una tendencia de que hay menor información. Era lo que yo le decía, que de repente la gente oye reforma y ya hay como un bloqueo. Y tú le preguntas, ok, entonces la reforma laboral, ¿has tenido chance de leerla? ¿Sabes de qué se trata? O la reforma laboral, bueno, no sé, pero no estoy de acuerdo. Entonces es un poco eso. Igual en términos de edad, el tema de la religión, se nota, hay una mayor diferencia
entre los jóvenes a no estar afiliados o inscritos o sentir una mayor afiliación o espiritual o inclinación hacia una religión. Igual entre las mujeres se nota también una mayor preocupación en términos económicos con todo este tema de la reforma y lo que mencionábamos de la percepción de que no se puede llegar al final de mes con el tema del costo de la vida. Adicional a esa pregunta de Karina, yo tenía una duda que me ha surgido y lo hice fuera de cámara, si me permiten. El tema de la comunidad LGBTI. Qué barbaridad. Pero déjame hacer la pregunta, Máximo. Lo hago porque cuando tú buscas estudios... No es una comunidad, es una vecindad. Bueno, como tú quieras llamarle. Pero respeta a esa comunidad porque ellos existen. Claro, los datos que arrojan, que dicen en República Dominicana, porque cada día aumenta y es un nicho. Se hace más visible. Bueno, eso depende. Es un nicho poblacional que está vulnerable y está fuera de alcances, vamos, de la protección de los derechos de esas personas. Entonces, a nivel de encuesta me llama la atención porque cuando me puse a buscar República Dominicana no encontré. Sí, lo que pasa con estas poblaciones es que históricamente estas poblaciones se consideran poblaciones, además de vulnerables, como tú dices, poblaciones ocultas, y esa es su forma de clasificarlas. Por ser poblaciones ocultas, las formas de trabajar, la forma de muestreo, técnicamente hablando, no son formas como una encuesta tradicional, no se tratan igual, el tratamiento no es igual. Entonces esos estudios normalmente o no los publican o no son tan fáciles de trabajar. Entonces puede que por eso requieran una mayor inversión de presupuesto, la trabajen organismos internacionales para temas muy puntuales, y eso hace pues que se encarezca obviamente la cantidad de data que hay disponible de estas poblaciones ocultas, como técnicamente. ¿Y se tiene algún tipo de muestreo de eso? No, de que debe existir data, debe existir. El tipo de muestreo que se utiliza es otro. Por ejemplo, un tipo de muestreo es uno que se llama RDS, que es como un muestreo que es casi que por bola de nieve, pero es como por redes de contacto, que es el mismo que se utiliza para poblaciones que viven con VIH. Porque tú no sales a la calle y tienes una persona que dice, bueno, yo vivo con VIH o yo soy LGBTB. Pero tú sí que tienes una población que tú dices, bueno, esta es una mujer, o este es un hombre, o este es un niño, o este es una niña, y así. O sea, como que es mucho más difícil de poder encontrar esas poblaciones. Hay mediciones sobre el posicionamiento de Luis Abinader y del gobierno tras este tema de la reforma, este ruido que se causó. Que sí hay, deben haber. Yo entiendo que sí, que deben haber, que deben, bueno, que sí se midió aquí. Bueno. Se puso como nerviosa. No, yo digo, sí hay, deben haber, claro que sí. Este estudio se midió en septiembre. Sí se midió percepción política. Hay un par de... Bueno, pero abre la invitación, Alex. Abre la invitación para que en 2 semanas venga. Pero tienes los datos. Pero de la percepción política. Sí, hay un par de datos aquí. ¿Qué arroja? Sería bueno tener esa comparación. Sí, exacto. Eso es muy importante porque ustedes saben que un estudio es una foto del momento. Un estudio de mercado es una foto del momento. Pero eso cambia tanto en pocos meses, o sea. Bueno, cuando hay noticias tan importantes, el vocero lo... No, cuando hay noticias que tienen un impacto tan importante, la foto cambia. La foto cambia, claro que sí. Preguntamos cuál es la opinión sobre la manera en que el presidente Luis Abinader desempeña sus labores. En esta encuesta tuvimos un resultado de un 38% que dice bien y un 20% que dijo muy bien. 58. Exacto. Eso está bien. Están sumando más que nunca. Están que suman más que yo. Tenemos un 21% que tiene una posición neutral, que dice ni bien ni mal, y un 18% que en un top to box, que es la suma de esos extremos, que dice mal o muy mal. O sea que hay una base. Y PLD, hay un 18. No, pero así no. Van bien, así José no. Gregorio, van bien. Yo no dije eso. Van avanzando. Pero es que hay gente que puede tener una opinión, no tiene que tener una afiliación partidaria y viceversa. Sí, es así, realmente. Sería bueno medir ahora, como tú dices. No creo que varíe tantísimo, a pesar del impacto de la reforma. Sí. Pero tan cerca de unas elecciones, estamos apenas unos 4 meses de unas elecciones. No llegamos a 4 meses de las elecciones. Exacto. Ya parece que estuviéramos terminando esta segunda gestión. Ha sido muy fuerte. Tú sabes que esa es una observación que hacía yo ayer en una conversación,
y no quiero que se interprete desde el plano político partidario, pero estos meses han sido tan intensos que la gestión se siente vieja. O sea, ha tenido mucha presión. Yo creo que ha sido un error estratégico del gobierno autoponerse tanta presión con tantos procesos, porque eso desgasta muy rápido. Como tú dices, hace apenas 4 meses, 5 meses de unas elecciones y ya uno siente como que ha pasado tanto tiempo. Estamos en el 27. Eso aunado a que yo creo que sería interesante que el presidente haga un par de cambios estratégicos en su gabinete. Es que no lo ha hecho todavía. Eso refresca. Cuando tú ves caras nuevas. Se esperan los cambios, los nuevos decretos. Estamos en octubre, Lili. Ya tú sabes. Pero Julia, hay que tener calma, Julia. Calma. Mira, el sticker del rey de Inglaterra que dice hay que tener paciencia. Bueno, miren, también hicimos la pregunta, de aprueba o desaprueba. Hay un 70% que dice que aprueba la gestión del presidente. ¿Un cuánto? Un 70% que dijo que aprueba. Sí, eso es buen muy trabajo, bueno. Hay una base de presidente. aprobación bastante alta. La verdad es que él ha venido como personalidad política teniendo en la mayoría de las mediciones un Vamos a nivel volver de el tiempo aprobación. atrás, diría una canción. Y un 25% que dice que desaprueba la labor del presidente. Y un 5% que no respondió. Bueno. Heidi, como siempre, el tiempo es corto. Sí. Pero yo creo que hemos dado un buen panorama interesante del estudio. Una última pregunta antes de despedirte, que no es lo mismo que cancelarte, ¿no? Bueno, antes de despedirte, ¿ustedes hacen este tipo de estudios con una frecuencia establecida? ¿Están midiendo el mismo tipo de tema? Sí, la hacemos con una frecuencia mensual. Todos los meses estamos midiendo estos temas. Oye, qué interesante debe ser poner en una línea de tiempo. Correcto. La tendencia, claro, porque ves la tendencia, ¿no? Las cosas que van subiendo, que van bajando, que se mantienen. Bueno, yo creo que vamos a tener muchas conversaciones de aquí en adelante, Heidi. Sí, qué bueno. Bienvenida por aquí. Muchas gracias a ustedes. Amigos, Heidi Rosario, directora y cofundadora de Mogur. Alguien que quiera conseguir los datos de ustedes, ¿cómo los consiguen? No sé si en redes, página web. Sí, nos pueden contactar por nuestra página web o por las redes en mogur.quali o por el correo info@qualilatam.com. No se diga más por Top Latina.